El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el tema del día de la serie titulada El Espíritu Santo, la espiritualidad y nuestra mente. Hermano, ¿se ha preguntado por qué nos cuesta tanto dejarnos guiar por el Espíritu Santo? ¿Soy el único que ha tenido ese problema o es un asunto que le ocurre a todos? Le invitamos a encontrar respuestas a estas interrogantes al revisar la manera en que los pioneros enfrentaron la doctrina del Espíritu Santo. Nuestro título para hoy: la doctrina del Espíritu Santo. Tema número 3. Hoy vamos a ver un desarrollo cronológico y el pensamiento de Elena G. de White al respecto. Objetivos. Hoy nos proponemos lograr reconocer que el pueblo de Dios siempre ha creído en la existencia de la Trinidad y por ende en el Espíritu Santo como la tercera persona de la misma. Los escritos de Elena G. de White respaldan la existencia de la Trinidad y la del Espíritu Santo. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Juan 16, 6 al 7. Oramos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora hacer uso de su palabra para llegar, oh Señor, por medio del Espíritu Santo, a todos aquellos que no le conocen. Hacemos uso, Señor, de la tecnología, como lo es el YouTube y Twitter, medios por los cuales queremos que el Espíritu Santo se dé a conocer y que le represente a usted a través de la presentación del Evangelio. Hoy oramos, buen Dios, por los que están internos en prisión y por los que están en casa, protegiendo no solamente a sí mismo, sino también a todo el vecindario y a todo el país de la pandemia que nos azota. Es cierto que estamos encerrados, pero no estamos privados de hablar y de presentar la palabra. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas personas que, como yo, nos hacemos la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto obedecer al Espíritu Santo? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir sus indicaciones? ¿Por qué nos cuesta tanto ser cristianos genuinos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde está la herramienta? ¿Cuál es la herramienta que nos lleva y nos dirige? En su libro ¿Para qué estoy aquí en la tierra? El primer módulo de una vida con propósito, el autor, el doctor Rick Warren, escribió: ¿qué guía tu vida? Y él dijo
allí. A muchos los guía la culpa. A muchos los guía la ira y el resentimiento. También escribió que a muchos los guía el materialismo. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Él mencionó estos como algunas de las herramientas que el hombre utiliza para conducir su vida. Las voy a repetir. A muchos los guía la culpa. A muchos los guía la ira y el resentimiento. A otros los guía el temor. Y a muchos los guía el materialismo. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Pero, ¿qué debe guiar nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Qué debe guiar nuestra vida? Yo te voy a mejorar esa pregunta, querido hermano. No es qué debe guiar nuestra vida, sino quién debe guiar nuestra vida. ¿Qué te parece? Hoy vamos a ver cómo en los primeros inicios nuestros pioneros lucharon con esa pregunta. ¿Quién debe conducir la iglesia? ¿Quién debe guiar la iglesia? ¿Quién debe guiar tu vida? ¿Quién debe guiar cada miembro de la iglesia? ¿Quién debe guiar a cada hijo de Dios? ¿Quién? La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree y define la doctrina bíblica de la Trinidad desde una perspectiva bíblica e histórica confesional. Sin embargo, durante la última década, esta doctrina ha sido atacada al descubrir que nuestros pioneros no creían en la Trinidad. Los antitrinitarios aseguraban que los escritos de Elena de White, que hacen referencia a la Trinidad y sobre todo al Espíritu Santo, no son nada confiables y que posiblemente o ella no haya sido quien los escribió. Esto lleva a preguntarnos si Elena de White expresó la doctrina de un Dios en tres personas en sus escritos. La pregunta es, ¿creía ella que el Espíritu Santo formaba parte de la Trinidad? Para responder estos interrogantes, desde un punto de vista histórico confesional, en primer término, veremos qué es lo que pensaban algunos pioneros con relación al Espíritu Santo. En segundo lugar, iremos a los escritos de Elena G. de White en orden cronológico, en los cuales ella menciona de manera explícita la existencia de un Dios trino, haciendo hincapié en la persona del Espíritu Santo. Primera parte: los pioneros adventistas y el Espíritu Santo. Antes que nada, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de nuestros pioneros, a excepción de Guillermo Miller, no creían en la doctrina de la Trinidad ni en la persona del Espíritu Santo. Debido a esto, desde aproximadamente el año de 1870, la mayoría entendía que el Espíritu Santo era un poder, una influencia o una manifestación divina derivada del Padre o del Hijo, en lugar de que sea una persona, como se refiere en el siguiente cuadro que vamos a presentar nombre por nombre. En primer lugar, J. H. Wagner. En 1877 escribió, abro comillas, S, entre comillas, en lugar de él. Wagner se refirió al Espíritu de Dios como ese tremendo poder misterioso y maravilloso que procede del trono del universo.
Ese fue John J. Wavener, refiriéndose al Espíritu Santo. En segundo lugar tenemos a Urias Smith. En 1878, respondiendo a la pregunta sobre qué es el Espíritu Santo, declaró que, abro comillas, en una palabra quizás pueda describirse como una influencia misteriosa que emana del Padre y del Hijo, su representante y el medio de su poder. Cierro comillas. Ese fue Urias Smith. Siguiente, D. M. Cartwright. En 1878, en un polémico artículo publicado en 2 partes en la revista en inglés Sign of the Times, se pronunció tajantemente en contra de la idea de personalidad del Espíritu Santo. Expresó que, abro comillas, el Espíritu Santo no es una persona, tampoco un individuo, sino una influencia o poder que procede de la deidad. Cierro comillas. Ese fue D. M. Cartwright. Siguiente, M. C. Wilcott. En 1889, uno de los escritores de la revista Sign of the Times escribió que, abro comillas, el poder de Dios, aparte de su presencia personal, se manifiesta a través de su espíritu. Cierro comillas. En 1898 añadió, abro comillas, Dios en una persona, ¿cómo puede su vida estar presente en todas partes? Cierro comillas. Finalizando con la comparación del espíritu con una, abro comillas, áurea, cierro la comilla, que se extiende más allá de una persona. Ese fue M. C. Wilcott. Así llegamos a la segunda parte de este estudio. Hemos visto en la primera parte los pioneros de la iglesia que no creían en el Espíritu Santo como una persona. Veamos ahora Elena G. de White y el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos para nosotros? Hasta la década de 1880, estas interpretaciones tendenciosas desempeñaron un papel predominante en la interpretación de los pioneros a fin de oponerse a la idea de que el Espíritu Santo tenía una personalidad distinta, identificándolo así como una influencia o poder, como lo hemos mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta estos detalles, ahora es importante resaltar qué es lo que decía o creía Elena de White sobre el Espíritu Santo. Hasta aproximadamente 1890, Elena de White no se había manifestado en forma explícita sobre la personalidad del Espíritu Santo, aunque sí mencionó que era una influencia tangible y demostrable. Dado que había recibido visiones y sueños, llegó a experimentar extraordinarias bendiciones mediante la obra del Espíritu Santo en su vida. En general, los adventistas experimentaron la obra del Espíritu Santo de manera concreta y práctica. Pese a que muchos procuraban hacerle creer que no había Espíritu Santo y que todas las manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que mesmerismo o engaños de Satanás. Y aunque en 1891 escribió que la naturaleza del Espíritu Santo era un misterio que no ha sido revelado claramente, guardando silencio porque era un enigma demasiado alto para ella, no fue sino hasta 1893 que mencionó
que el Espíritu Santo tenía una personalidad distinta de la del Padre y el Hijo. Además, en 1896 habló de forma explícita sobre el Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Dijo: el mal se había estado acumulando durante siglos y solo podía ser restringido y resistido por el grandioso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que vendría no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. A raíz de esta declaración, Merlin Burns expresa que no hay indicación de una visión particular en que Elena de White haya recibido una orden de escribir de forma más explícita acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Sin embargo, como mensajera del Señor, ella fue muy específica sobre el asunto durante la década de 1890. A lo largo del resto de su vida, continuó apoyando la personalidad y completa divinidad del Espíritu Santo. No cabe duda de que Elena de White comprendió correctamente la personalidad del Espíritu Santo, tal y como se demuestra en la siguiente tabla cronológica de las palabras de las veces que Elena G. de White se refirió al Espíritu Santo. Miremos el cronograma. 1897. Abro comillas. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Cierro comillas. La cita está en Special Testimonies, Serie A, tomo 10, página 37. Avanzamos. 1898. Abro comillas. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Esta cita se encuentra en El Deseado de toda la gente, página 671. Siguiente. 1899. Abro comillas. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Cierro comillas. Esto está en manuscrito 66 de 1899. Siguiente. 1901. Abro comillas. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Cierro comillas. Esto aparece en el manuscrito 145. Siguiente. 1904. Abro comillas. Cristo declaró que después de su ascensión, Él enviaría a su iglesia como su don máximo al Consolador, quien ocuparía su lugar. Este Consolador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que vendría no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Cierro comillas. Aparece en Review and Herald del 19 de mayo. Siguiente cita, 1905. Abro comillas. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto aparece en el libro Special Testimonies, serie B, tomo 7, página 51. En el mismo año tenemos la siguiente cita. El Consolador, abro comillas, el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo
es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cierro comillas. Y esto aparece en el mismo libro, el mismo tomo, pero la página 62 y 63. Special Testimonios Serie B. Hay tiempo para una más. 1906. Abro comillas. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonios a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Esta maravillosa, cierro comillas, esta maravillosa cita se encuentra en manuscritos número 20. Y todavía tenemos espacio para una cita más. 1908. Abro comillas. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Cierro comillas. Maravillosa cita. Hay mucho en esta cita, pero hoy no tenemos tiempo para discutirla. Lo dejamos para otro tema cuando hablemos del Señor Jesucristo. Esta cita se encuentra en Review and Herald, 18 de noviembre. Así terminamos las citas de Elena G. White, que confirman la creencia de ella en el Espíritu Santo. Además, con la publicación de El deseado de toda la gente, se comprobó que ella misma escribió las citas referentes al Espíritu Santo. El grado de veracidad sobre sus citas es muy significativo. Realmente, es difícil argumentar que ella jamás escribiera las declaraciones con respecto al Espíritu Santo que aparecen en sus escritos. Llegó el momento de concluir este estudio. Primero, debemos tener en cuenta que durante los años de desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los adventistas creían que la Trinidad era una doctrina satánica, no escriturística, y que el Espíritu Santo era solamente una fuerza, influencia o poder que emanaba del Padre o del Hijo. Segundo, hasta antes de 1893, Elena de White solamente se había referido al Espíritu Santo como una influencia tangible y demostrable en su vida. Recién fue en el año 1893 cuando declaró que el Espíritu Santo tenía una personalidad distinta de la del Padre y del Hijo. Esta idea fue reforzada a través de los años durante su ministerio. Tercero, hay suficiente evidencia para probar que Elena de White desarrolló una comprensión progresiva en cuanto a las doctrinas de la Trinidad y del Espíritu Santo, aunque esto llevó más de 50 años para que sea aceptado por la Iglesia Adventista. Nuestra apelación final. Siendo un pueblo con historia, el desarrollo de nuestras doctrinas es progresivo y correctivo. El estudio de la Biblia y solo la Biblia es lo que nos condujo a aceptar nuestra actual posición sobre estas doctrinas.
Elena de White bien claramente aseveró que, abro comillas, la Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiadla y estudiad los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen su palabra. Cierro comillas. Por lo tanto, nuestra base para aceptar o rechazar una doctrina debe ser la Biblia. Carta de Elena G. de White 107 de 1907. Así, mis hermanos, concluimos este estudio y ahora permítame agradecerle al autor del mismo. Fue escrito por Joel Ipaguirre Maguiña, estudiante de teología en la Universidad Peruana Unión y asistente de investigación en el Centro de Investigación White, República del Perú. Para comunicarse con él, ahí está su Instagram, @JoelDavidI. Él agradece al doctor Gluder Quispe, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión y director del Centro de Investigación White, República del Perú, por motivarle a escribir este breve artículo. Nosotros le agradecemos a él por la información que nos permite recibir y también queremos agradecer grandemente a los pastores que vía internet nos hicieron llegar este artículo a nuestra interrogante sobre información de la Iglesia, el Espíritu Santo y nuestra mente. A continuación, ahí está la larga lista de referencias de todo lo que se dijo, ahí están las citas y se las dejo ahí en pantalla, pero para mayor información, y si usted desea obtener el artículo original de donde sacamos este breve resumen que hemos hecho, comuníquese con nosotros a conectatejm@gmail.com. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, te damos por responder a la pregunta que nos hemos hecho durante años. Gracias, Dios, porque nos damos cuenta que no es nada fácil para el ser humano caído, para nuestra naturaleza acostumbrada a obedecer el pecado y el mal, y dejarnos guiar por cuestiones como la culpa, la ira, el resentimiento, la necesidad de ser aceptados y el materialismo. Mientras esos sean los elementos que conducen nuestra vida, Señor, vaya que nos es difícil y nos será siempre difícil escuchar su palabra por medio del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por la investigación que realizara el joven estudiante Joel y por la motivación de su profesor, el doctor en teología, quien lo motivó a hacer este estudio. Y gracias porque él lo compartió y nosotros hoy podemos enriquecernos con él mismo. Gracias, Dios, porque vemos en la historia de nuestra iglesia una iglesia que crece, que la luz que va llegando a ella va en aumento cada día más. Hoy, Señor, más de 100 años después de la fundación de nuestra iglesia, hoy nos gozamos en creer firmemente en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como tres personas diferentes. Gracias, Dios. Gracias. Oramos para que nuestros hermanos nuevos, los nuevos creyentes y los que están privados de libertad puedan, Señor, entender este estudio y gozarse como nos hemos gozado nosotros. Y puedan, oh Dios, reconocer que cuando nos salimos del camino no es culpa del Espíritu Santo, es nuestra naturaleza pecaminosa que todavía es conducida por el viejo hombre, la que nos lleva a equivocarnos y a cometer errores. Gracias, Dios, por recordarnos
que tu Espíritu Santo está siempre disponible bajo el concepto de el Consolador. ¡Qué grande es ese nombre! El Consolador. Si usted necesita consuelo, si usted todavía está cargado de ira, si usted todavía está cargado de resentimiento, si usted todavía está cargado de deseo de hacer dinero, yo le presento a mi amigo, el Consolador. Él trabaja en mi vida todos los días y no le es fácil. Pero yo, Señor, yo, amigo mío, te puedo decir que cada día muero en Cristo gracias a mi Consolador. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por los 30 minutos que nos han regalado hoy. El Señor les bendiga. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano José Moreno. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana con el tema número 4 de la interesante serie El Espíritu Santo, la espiritualidad y nuestra mente. Hasta luego. Bendiciones.